Golpearon la puerta en plena cena navideña. Un desconocido. Mi suegro quería echarlo a la fuerza. Yo lo defendí. Y lo que ese hombre reveló, no solo me rompió por dentro. Cambió todo lo que creía sobre mi matrimonio y mi familia política. Si alguna vez sentiste que estabas rodeado de personas que ocultaban algo, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y comenta si tú también descubriste una verdad que te hizo despertar. Porque a veces, el invitado inesperado es quien trae la verdadera justicia. Mi nombre es Gustavo, tengo 37 años, y hasta la última Nochebuena, pensaba que había ganado el juego de la vida. Tenía una esposa hermosa y carismática, un buen trabajo como gerente de proyectos, y unos suegros, los del monte, tan ricos y poderosos que su apellido era una llave que abría cualquier puerta en la ciudad. Me habían recibido en su familia como a un hijo, o eso era lo que la elaborada fachada me había hecho creer. Pero ahora sé que cuando todo parece demasiado perfecto, es porque la mentira es lo suficientemente grande como para ocultar la podredumbre que hay por dentro. Esta historia, mi historia, comenzó en la noche de Navidad, en la cima del mundo de los del monte. Lucía, mi esposa, había insistido en organizar la cena familiar anual en la mansión de sus padres. Y cuando digo mansión, no exagero. Era una de esas casas que salen en las revistas de arquitectura, un laberinto de cristal y mármol enclavado en la colina más exclusiva de la ciudad. Todo era lujo silencioso y abrumador. Un árbol de Navidad de 5 metros de altura dominaba el vestíbulo, adornado con esferas de cristal soplado. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la comida gourmet y el perfume caro de los invitados. En la larga mesa de caoba, pulida como un espejo, estábamos todos. Mis suegros, Ernesto y Beatriz, presidiendo como los reyes que creían ser. Los hermanos de Lucía, con sus cónyuges perfectos y sus sonrisas ensayadas. Algunos amigos íntimos de la familia, todos con apellidos igualmente importantes. ¿Y nosotros? Yo, a pesar de mis orígenes humildes, me sentía orgulloso de estar allí. Me había esforzado, había trabajado duro, y creía haberme ganado mi lugar en esa mesa, al lado de la mujer que amaba. Pero esa noche, el universo tenía otros planes. Un plan para recordarme que yo solo era un invitado en un mundo que nunca sería el mío. Eran las 9:34 de la tarde. Estábamos entre el plato principal y el postre. Las risas eran educadas, las conversaciones, superficiales. Y entonces, sonó el timbre. No fue un sonido suave. Fueron 3 golpes secos, fuertes, persistentes. Como si del otro lado hubiera alguien desesperado, alguien que no estaba dispuesto a ser ignorado. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi suegro, Ernesto, frunció el ceño, su expresión de anfitrión perfecto rota por el fastidio. ¿Quién demonios se atreve a tocar la puerta a esta hora sin avisar en Nochebuena? Gruñó, más para sí mismo que para los demás. Lucía se encogió de hombros. No esperamos a nadie más, papá. El mayordomo, un hombre mayor de rostro impasible, se dirigió a la puerta. Unos segundos después, volvió al comedor, su expresión visiblemente perturbada. Señor, hay un hombre en la puerta. Dice que necesita hablar urgentemente con usted. Su nombre es Daniel. Ernesto se puso tenso. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Dígale que se vaya. Que vuelva mañana. Que no es momento. Insiste, señor. Dice que es un asunto familiar. La curiosidad en la sala era ahora palpable. Ernesto, con un suspiro de furia contenida, se levantó y fue hacia la entrada. Yo, movido por un instinto que no pude explicar, lo seguí. Cuando llegué al vestíbulo, la escena era un cuadro de contrastes. Mi suegro, imponente en su smoking. Y frente a él, un hombre de unos 40 años. Estaba desaliñado, con una barba de varios días, ropa desgastada y una mochila vieja colgada de un hombro. Su rostro estaba demacrado, pero su mirada era firme, intensa, llena de una determinación que daba escalofríos. «¿Tú, qué demonios haces aquí?», dijo Ernesto, su voz un siseo bajo y venenoso, una mezcla de rabia y un miedo que no supe interpretar. «Buenas noches, Ernesto», respondió el hombre, su voz sorprendentemente calmada. «No he venido a causar problemas. Solo he venido a decir la verdad».
Ernesto se abalanzó hacia él, intentando empujarlo fuera de la casa. «Lárgate de mi casa, seguridad». Pero yo me interpuse. Puse una mano en el pecho de mi suegro. «Espera», le dije. «Es Nochebuena. Escuchemos lo que tiene que decir. Después, si quieres, puedes pedirle que se vaya». Mi suegro me miró como si lo hubiera apuñalado por la espalda. «Tú no entiendes nada, muchacho», espetó, su rostro a centímetros del mío. «Tal vez no», le respondí, sosteniéndole la mirada. «Pero entiendo que cuando un hombre desesperado aparece en tu puerta en Nochebuena, no es por gusto. Hay una historia detrás. Y quiero escucharla». Todos los invitados se habían levantado de la mesa y ahora nos observaban desde el umbral del comedor. Ernesto, atrapado, sin más opción que ceder ante la presión social, retrocedió. «Está bien», dijo, rechinando los dientes. «Pasa. Pero que sea rápido». Nos sentamos en el gran salón, lejos de la mesa de la cena. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Daniel, el extraño, se sentó en el borde de un sofá de seda, como si temiera mancharlo. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz clara y sin temblor. «Hace más de 20 años», dijo, mirando directamente a Ernesto, «tú tuviste una aventura con mi hermana, Mariana. Ella era joven, ingenua. Se enamoró de ti. Y se quedó embarazada». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Miré a mi suegra, Beatriz. Su rostro era una máscara de hielo. «Tuviste una hija», continuó Daniel. «Una hija a la que abandonaste cuando tenía 5 años. Le prometiste a mi hermana que volverías por ellas. Pero desapareciste. Cambiaste de número, de ciudad. Las dejaste sin nada. Mi hermana tuvo que criar a esa niña sola, en la pobreza, mientras tú construías este imperio». El silencio era absoluto. «Esa niña», dijo Daniel, y entonces se giró y miró a mi esposa, «es Lucía. Tu esposa, Gustavo». Mi corazón no se detuvo. Explotó. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a Lucía. Estaba blanca como la pared, sus ojos grandes, fijos en Daniel, sus labios apretados en una línea fina. «¿Qué está diciendo este hombre, Lucía?», pregunté, mi voz temblando. Daniel continuó, implacable. «Mi hermana, Mariana, murió de cáncer hace 2 años. Antes de fallecer, me lo confesó todo. Me entregó una caja. Una caja llena de cartas tuyas, Ernesto. Cartas de amor, promesas rotas. Fotos de ti con Lucía de bebé. Incluso grabaciones de vuestras conversaciones, donde le suplicabas que mantuviera el secreto. Me pidió que, cuando estuviera listo, buscara a su hija y le contara la verdad». «Mentira, todo es mentira», gritó Ernesto, poniéndose de pie. «Este hombre es un estafador que solo quiere dinero». «Pero Lucía». Lucía se levantó lentamente. Y caminó hasta quedar frente al hombre que ella creía que era su padre. «Papá», susurró, su voz rota. «Dime que no es cierto. Por favor». Ernesto no respondió. No podía. «Dime que este hombre miente», continuó Lucía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dime que tú no me abandonaste. Dime que no fingiste adoptarme legalmente cuando volviste a buscarme a los 14 años, contándome una historia sobre que mis padres biológicos habían muerto y que tú eras un viejo amigo de la familia que quería darme un hogar». Y ahí lo supe. En su silencio. En la forma en que desvió la mirada. Todo era verdad. La vida de mi esposa, la base de nuestra familia, era una mentira monumental. Durante años, yo había admirado a Ernesto. A pesar de su arrogancia, lo veía como un hombre hecho a sí mismo. Me había ofrecido contactos, apoyo financiero para mis propios proyectos. Me había hecho sentir parte de su familia. Pero ahora entendía por qué. No era generosidad. Era culpa. Me estaba usando a mí, a un yerno de orígenes humildes pero de carácter intachable, como una pantalla. Como el escudo perfecto para ocultar su propio pasado podrido. Lucía, mi esposa, cayó de rodillas en medio del salón. Pero no lloraba de tristeza. Lloraba de rabia. ¿Sabes cuántas veces me hiciste sentir culpable por no ser suficiente para el apellido del Monte?, le gritó a Ernesto.
¿Cuántas veces me comparaste con tus otros hijos, diciéndome que yo tenía que esforzarme el doble para merecer mi lugar en esta familia, y todo era una farsa? Ernesto intentó acercarse a ella, pero Lucía retrocedió como si él quemara. No me toques. No quiero verte nunca más en mi vida. Y entonces, cuando creía que la noche no podía ser más oscura, Daniel sacó la última pieza de su arsenal. Un sobre grueso de papel manila. «Hay más», dijo, su voz sombría. Se acercó y me lo entregó a mí. «Aquí están las pruebas de todo lo que he dicho. Y no solo del abandono. También de las cuentas ocultas que Ernesto usó para lavar dinero de la empresa familiar durante años, para financiar el silencio de mi hermana y su propia doble vida. Lo siento, Gustavo. Pero tú también has sido usado. Tu matrimonio, tu presencia en esta familia, todo ha sido parte de su tapadera». Yo no hablé. Solo tomé el sobre. Lo abrí. Dentro, no solo había cartas y fotos. Había extractos bancarios. Números de cuentas en paraísos fiscales. Nombres de sociedades fantasma. Transferencias a nombres falsos. Corrupción. Fraude. Me levanté. Caminé lentamente hacia Ernesto, que me miraba con un terror puro en los ojos. «Usted me hizo creer que yo era parte de su familia», le dije, mi voz tranquila pero cargada de una furia helada. Me ofreció su apoyo, mientras me usaba como el yerno perfecto para su farsa perfecta. Pero se acabó. No le di el sobre a él. Me giré hacia mi cuñado, el hermano de Lucía, que es abogado. Se lo entregué. «Haz lo correcto», le dije. «No por mí. Ni siquiera por tu hermana. Hazlo por el apellido que tanto le importa a tu padre. Límpialo». Esa noche, la familia del Monte se rompió para siempre. Ernesto fue denunciado por sus propios hijos. La prensa, inevitablemente, se enteró días después. El escándalo fue mayúsculo. Sus negocios, construidos sobre una base de mentiras, colapsaron. Lucía y yo, nos alejamos de todo. Dejamos la ciudad. Nos fuimos a un lugar pequeño, junto al mar, donde nadie nos conocía. Empezamos de cero. Pero esta vez, con la verdad en las manos. A veces, el héroe de la historia no es el que grita más fuerte, ni el que tiene más poder. A veces, es el desconocido que aparece en tu puerta en Nochebuena, con nada más que la verdad en sus manos. Y al defender a ese desconocido, al darle una voz, puede que descubras la verdad que finalmente te libera a ti. ¿Alguna vez alguien te ocultó una verdad durante años? ¿Tuviste que defender a quien nadie más escuchaba? Cuéntalo en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte esta historia. Porque hay secretos que solo se revelan cuando, en la noche más inesperada, se abre la puerta equivocada.